Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, señores estudiantes. Buenos días. Día. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días con todos. Por favor, enciendan sus cámaras para iniciar. Elian, Darling, me falta José. Ya, ahora ahí sí que les puedo mirar. Les saludo a todos. Ya, muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar en la clase del día de hoy, jueves 24 de septiembre. Bien, antes de iniciar voy a tomarles una captura de la pantalla como evidencia. Por favor, así que no muevan sus cámaras y no se muevan ustedes. La cuenta de 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Ya déjenme no guardo esto. Ya. Vamos con el registro de la asistencia, por favor. Sí, todos atentos y van diciendo presente. Logística, diarios. 24/09. Señorita Morán Belén, ¿está presente? Presente. Gracias. Señor Moreno Darling. Presente. Gracias. Señor Pacheco Elian. Presente. Ya, señor Pinela Ronnie. Presente. Gracias. Señor José Salazar. Señor José. Presente. Ya, gracias. Señor Sánchez Steven y Sánchez Jefferson. Sánchez Steven. Sánchez Jefferson. ¿Está? Señorita Odalis Belis. Presente. Gracias. Señorita Odalis Lilibet. ¿Qué? Lilibet Belies. Perdón, Lilibet, sí. Presente. Perdón, equivocación, lo siento. Señor Luis, ya no está. Luis Wesley. Presente. Y señorita Carriel Ángel. ¿No está? Bien, están personas. Ya, ahora sí están. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a continuar con el contenido de la materia, donde nos habíamos quedado, donde revisamos. Vamos a continuar, ¿sí? De hecho, en la clase anterior ya habíamos revisado parte de la logística, de sus inicios como tal, la importancia, ciertos conceptos que se manejan, de igual manera los componentes que teníamos dentro de la logística, parece que eran también las funciones que teníamos, y entonces les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan de igual manera seguirlo ahí, ¿ya? En cuanto tal vez a la plataforma, ¿alguna novedad, alguna inquietud?
antes de No. iniciar? ¿No? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? De hecho, la clase anterior revisamos partes de algunos conceptos de diferentes autores, cómo lo definen a la logística, de hecho la logística integral también como parte de la logística, cuáles eran los clases que integraban esta cadena de suministros. Teníamos la integración funcional, espacial, intertemporal, empresarial, y los pilares de la logística. Teníamos tres pilares fundamentales, que eran las necesidades o requerimientos de los clientes, prever cantidades necesarias de productos o servicios, y todo justo a tiempo, es decir, el just time. ¿Sí? Es decir, que llegue el producto o la mercadería o el requerimiento del cliente en el tiempo y en el lugar, en el espacio adecuado. ¿Sí? Bien, entonces no sé qué nos quedamos hasta ahí. Y vamos a continuar revisando lo que es la logística integral, el valor añadido al flujo de materiales. Dentro de este valor añadido tendríamos los proveedores, la empresa y los clientes. Dentro de los proveedores obviamente van a necesitar lo que son las compras, es decir, compras de materia prima, compras de insumos para la fabricación como tal del producto. Ya en la empresa, lo que es la producción, el flujo de información, es decir, ya lo que producen el producto o servicio, elaboran como tal. Y también tenemos en la parte final lo que son los clientes, es decir, la distribución, cómo llega en este caso al cliente o a los clientes mayoristas o minoristas, cómo llega ya el producto y cómo se distribuye como tal, ¿no? Entonces, tenemos esos tres aspectos principales: los proveedores, la empresa y los clientes. La logística se clasifica en 5 partes, podríamos hacerlo mención, 5 partes fundamentales: el aprovisionamiento de compras, la logística inversa, el inventario y almacenes, la logística internacional y la logística de distribución. Sí, vamos a irlo revisando cada uno de ellos. El aprovisionamiento y compras. A ver, vamos a ir leyendo. José, por favor, ayúdame con la lectura. Ya listo, profe. Aprovisionamientos y compras. Logística es asegurar la disponibilidad de el producto en la cantidad, en la condición, en el lugar, en el tiempo, en el costo y al cliente. Ya, dentro del aprovisionamiento y compras, tenemos que, en este caso, la logística se asegura que exista la disponibilidad de tanto el producto, la cantidad, la condición, el lugar, el tiempo, el cliente y el costo, es decir, que cumpla ciertos parámetros o ciertas características en cuanto a la exactitud, en cuanto a que no falte, en este caso, cierto tipo de producto o cierta cantidad del producto, que esté en el espacio, en el lugar adecuado. Entonces, básicamente hace referencia a eso, ¿no? De hecho, aquí en la imagen donde ustedes pueden observar, donde dice flujo logístico integrado y global, tenemos más o menos cómo funciona esta cadena, ¿no? Tenemos proveedores, de va al proveedor, adquisiciones, materia prima, lo que es la producción, es decir, donde se elabora, el producto semi-elaborado, pasa posiblemente al producto final o producto ya elaborado, a la distribución física, y al cliente, y luego a los clientes. Y esto puede ser considerado como los clientes mayoritarios o mayoristas, y acá ya los clientes que son minoristas o el cliente final, que es el quien recibe o percibe finalmente el producto, ¿no? Y está catalogado como en 3, tal vez, fases generales, ¿no? El aprovisionamiento, la producción y la distribución física, ¿sí? Dentro de cada uno, cumpliendo cada una de esas fases o funciones. La logística de distribución, recordando como
subdivisión o una parte más de la clasificación que teníamos de la logística. A ver, la logística de distribución, creo que más que todo acá, la imagen, si ustedes pueden observar, va a dar mayor entendimiento que a la propia explicación que tal vez yo les pueda dar. Sí, como miran ahí tenemos tres vehículos y tenemos vehículos con diferentes tipos de imágenes, podríamos llamarlo figuras, ¿no? Dentro de cada una de esas figuras, que así lo podemos llamar, vendrían a ser productos característicos tal vez de cada empresa, ¿sí? Cada empresa fabrica o produce un determinado producto. Pero ya en la distribución, tal vez queremos que se compaginen o queremos combinar esos tres productos y que tal vez un vehículo pueda transportar varios de esos productos, obviamente dependiendo de la demanda o del requerimiento de determinados clientes. Es así que acá, cuando ya tenemos, no sé si ustedes siguen ahí el cursor, distribuye, en este caso ese producto se distribuye para tres tipos, por ejemplo, de clientes, ¿sí? Estos tres tipos de clientes, si miramos en el primer carrito, a ver si les puedo subrayar, ¿sí? Si miramos aquí, este producto, por ejemplo, el de color azul, que son tipo circular, tenemos tres productos que estarían dentro de esta unidad. En el segundo vehículo ya tendríamos únicamente dos y en el tercer vehículo únicamente tendríamos ya solo uno. Posiblemente aquí lo que ocurre es que la demanda del cliente, en este caso, o del vehículo 1 es en función, requiere más de este producto, en el vehículo número 2 ya disminuye y en el vehículo 3 disminuye ya únicamente solo a 1. Entonces, eso es lo que en realidad ocurre en varias empresas, en la distribución como tal del producto, que se debe ajustar a los requerimientos que necesita el cliente o así lo demanda, ¿no? Por ello que dice la logística de la distribución es el inventario físico, el de CART, que básicamente es el registro de manera organizada de la mercadería, ¿sí? El registro de manera organizada de la mercadería. Básicamente como se lo plantea aquí, ¿no? Aquí la mercadería está organizada, está en un lugar donde se lo puede tener en ese registro total de todo el producto o la mercadería que se posee. Y nos dice por método, codificación, equipo y herramientas, es el parking, que es el empaque, embalaje y envase y despacho, ¿sí? Aquí lo que nos hace mención por método, codificación, equipo y herramientas, es decir, cada producto va a tener un código, una codificación, un nombre con el cual se lo pueda reconocer fácil y rápidamente y pueda ser tomado para su distribución, ¿no? Entonces, de esa manera, de hecho, es mucho más rápido, mucho más fácil que ese producto pueda ser empacado, embalado y luego, pues, envasado para su despacho, ¿no? Entonces, a esto básicamente hace referencia a lo que es la logística de distribución, ¿sí? A eso básicamente hace referencia a lo que es la logística de distribución en la imagen que ustedes pueden mirar ahí, esa imagen que les va a dar mayor entendimiento, ¿sí? Como les dije, de lo que sucede. Tres tipos de empresas que tal vez tienen diferentes tipos de productos o de producción y pues luego ya el momento de la distribución, cuando queremos ya llegar al cliente, se tendrá que combinar los diferentes productos que se tiene y pues ahí ya tener listo para su distribución. Obviamente ya en este despacho, en este empaque que tenemos dentro de los vehículos, vamos a medir o a ver el requerimiento de los clientes o del cliente, es decir, saber qué producto requiere tal vez llevar en mayor cantidad, qué producto no, o si tenemos que llevar, como en el caso del vehículo que está en la mitad, tendremos que llevar
de manera equitativa, ¿sí? Productos tanto de los azules, los verdes o los rojos, ¿no? Eso por una parte. También dentro de esta logística de distribución está apoyado de sistemas informáticos que apoyan a la labor de la logística de distribución y que permite que los productos se entreguen justo a tiempo, ¿sí? Ahora con el avance de todos, la parte tecnológica, pues ayudan bastante en lo que es la distribución de los productos, es decir, para que se nos aliviane en este caso lo que tal vez antes se lo manejaba en hojas de registro, ahí de manera un poco empírica. Entonces, a través ya de los sistemas informáticos podemos tener ya, de hecho, bases de datos, registros, de saber qué empresa o qué producto es el que tiene mayor nivel de producción, los clientes en este caso que adquieren tal vez cierta cantidad de productos con regularidad o no. Entonces ya se tiene un registro y de hecho eso va a servir para la producción, para tener los materiales, los insumos necesarios, la materia prima para la producción y que no tengamos excesos ni tengamos faltas en esos productos, ¿no? La logística inversa, ¿sí? Como una parte más de la logística, teníamos lo que es la logística inversa. Vamos a verlo, de hecho, esta parte de manera un poco general, ¿no? Porque sí es un poco, igual, un poco extenso lo que es el tema de la logística inversa. A ver si me ayuda Odalis, señorita Odalis, con la lectura. Sí, un momentito. Logística inversa. Para definir logística inversa, es preciso recordar el significado de logística, ya que prácticamente es lo mismo, solo que de forma inversa. Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados, e información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económica posible con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. Logística inversa. Permite que los desechos de los productos tales como las envolturas, es decir, cajas, botellas, plásticos, cartones, latones, etc., se acopian separando por tipo de material en los respectivos tachos de colores para evitar que el basurero mundial se incremente y afecte nuestro medio ambiente. La logística inversa se clasifica en 3 pilares: reciclaje, reutilización y mermas. Ya. Ya, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué entendieron por esta parte de logística inversa? ¿A qué hará referencia básicamente lo que es la logística inversa? Por ejemplo, si uno compra un producto que no se ha pasado o qué sé yo, que no quiero y quiero hacer una devolución, el cajero me lo puede cambiar el producto, así. Ya, más o menos por ahí va, ¿sí? ¿Alguien más? Sería como lo mismo dice, lo que es logística, controlar lo que es la materia prima, lo que es producto terminado y lo que es producto dado lo que es al servicio al cliente. Ya, muy bien, gracias a las dos personas que participaron. De pronto, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos pueda dar su comentario acerca de la logística inversa? A ver, Ronnie, Dígame. ¿qué sería para usted bajo la lectura que acabó de realizar uno de sus compañeros, la logística inversa? Bueno, yo creo que
abarca un poco a lo que es el reciclaje para ver si un producto, como dice, ya no, ya no vale, lo podemos reciclar, ya sean así como botellas para no contaminar el medio ambiente, porque ahí nos habla de reciclaje, reutilización y normas. Vendría a Ya, abarcar algo así. ya, muy bien. Gracias a los tres personas que comentaron. Cada comentario muy válido. Ya, lo que hace referencia aquí dentro de la logística inversa, partiendo de lo que nos dice es preciso recordar el significado de logística, ¿sí? Partiendo de ahí de lo que es el concepto de logística. Revisamos ya de hecho la clase anterior que la logística no únicamente se encaminaba a que el producto se produce y llega al consumidor, sino que para que suceda ello, suceden o está inmerso varios procesos que son de la producción, de la distribución, embalaje, empaque y luego sí finalmente la distribución hasta que llegue hasta el cliente en el tiempo y en el espacio, perdón, adecuado y que así lo requiere el cliente o los consumidores. Entonces, si hacemos referencia o partimos de ahí, la logística inversa, obviamente acá lo que nos dice es que cambia de forma. Tal vez ya si antes teníamos de manera tal vez, no sé si los puedo anotar aquí, de manera lineal, sí, tal vez tendríamos tal vez lo que es para la derecha. Ahora lo que nos dice la logística inversa, tal vez tendríamos en sentido contrario, sí, en sentido contrario a lo que tal vez la cadena de distribución, lo que es la logística, tenemos de manera normal. Ahora la logística inversa tendríamos al sentido contrario. Es decir, el proceso de inyectar, nos dice inyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados, información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen. Haciendo referencia aquí lo que nos dice de una forma eficiente y lo más económica posible con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución, es decir, cuando el producto tenga algún desperfecto, tenga alguna anomalía, si son productos que son como tal vez los lácteos, que no tienen mucho tiempo de expedición, o sea, caducan pronto. Entonces, esos productos van nuevamente a ser a volver nuevamente a la fábrica de producción. Asimismo, los productos, los materiales, nos decía cajas, botellas, plásticos, que se pretende que esos productos vuelvan nuevamente a la empresa, a la fábrica, para que nuevamente puedan ser producidos y sirvan como tal, como materia ya para los nuevos productos. Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Se pretende que tratar de alguna manera optimizar o minimizar esos gastos, esos costos y pues nos dicen reciclaje, reutilización y merma. Reciclaje, ahí hablamos de la reutilización de Sería, diferentes por ejemplo, productos. las botellas de las que son retornables Sí, o las sí, cervezas también que son retornables. sí, porque son en este caso envases que se requieren o de hecho se los vuelven a utilizar perdón, en ese envase. ¿Sí? Un ejemplo práctico puede ser las bebidas alcohólicas, la cerveza, ¿no? Que ahí mismo, en el mismo envase se vuelve a completar o llenar el producto y nuevamente sale a la venta. Entonces, por ejemplo, ellos sí manejan lo que es esa logística inversa, es decir, el producto o el envase requiere nuevamente que llegue hacia la empresa para que nuevamente el producto sea o salga a la venta, ¿no? Entonces, básicamente esa es la definición, una definiciones de lo que es la logística inversa, ¿sí? Ya, ahora revisamos lo que tenemos como inicios de la logística, ¿no?
tenemos como inicios la logística, es decir, cómo se produjo al inicio en los primeros años y cómo ha ido tal vez teniendo un poco de evolución hasta los tiempos actuales. A ver si me ayuda. A ver, Lilibet, por favor, si me ayuda con la lectura. Inicio de la logística. Siempre que se presentan cambios en algunas áreas de conocimiento, los términos y sus definiciones abundan en la logística. No es la excepción en su momento. La logística de negocio, distribución física, administración de materiales, administración logística, entre otros, fueron utilizados para referirse al control y administración de los flujos de materia prima, mercancías e información. Sin embargo, en un consenso general en cada etapa de las operaciones empresariales se adaptaron tres conceptos clave. Logística, entendida como el proceso de los materiales moviéndose a través de toda la empresa. Administración de materiales, contemplaba el movimiento de materiales y componentes dentro de la empresa. Distribución física, describía el movimiento de los bienes determinados desde la planta hasta el consumidor final. Ya, bueno, aquí está algo de manera general, ¿no? De hecho, por esa razón ustedes tienen esa tarea de consultar lo que es la historia de la logística. Aunque aquí de manera general nos habla de que siempre en las diferentes áreas del conocimiento, materias o asignaturas, siempre han tenido una evolución, un cambio de diferente perspectiva. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, ¿no? Ahora, antes tal vez se tenía la visión de que mientras más vías se tenga, pues mejor va a ser el desarrollo de una ciudad y mejor es como tal el desarrollo social, económico. Pero ahora la nueva visión es un poco cambiante, ¿no? Ahora la visión ya no es que el vehículo tenga la prioridad ni darle, crear más vías, crear más autopistas para el vehículo. Ahora la visión es otra. Entonces, de esa misma manera, en diferentes áreas como del conocimiento, la logística también ha tenido parte de esos cambios. Es así que en sus inicios tal vez nos dicen, ¿no? Puede referirse al control y administración de los flujos de materia prima, mercancías e información. Es decir, no se englobaba tal vez en general o completamente lo que comprende toda la parte de logística, es decir, la materia prima, lo que es ya la elaboración y la distribución de manera general y mínima, es decir, hasta que llegue finalmente hacia el cliente o hacia los proveedores. Entonces, para que ustedes tengan esa idea, ¿no? Entonces, siempre las áreas del conocimiento o los diferentes ámbitos están propensos un poco a ir cambiando, a ir evolucionando de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las falencias que se encuentren. Y una de ellas ha sido el área de logística, que antes, de hecho, sus inicios, ustedes van a revisar en la tarea, si ya la realizaron, tiene en el ámbito militar, que es en la guerra. Entonces ahí quisieron abastecerse de, en este caso, de materiales para continuar. Entonces, de ahí parte cuál es la mejor estrategia, en este caso, para, en este caso, ganar, ¿no? Pero acá lo que hacemos referencia es que, sin embargo, nos dice de este consenso general, tenemos tres, en este caso, tres conceptos claves que en sus inicios se consideraron, que es la logística, la administración de materiales y la distribución física. La logística entendiéndose como el proceso de materiales moviéndose a través de toda la empresa, es decir, lo que nosotros conocemos comúnmente como alguien que se encargue de la logística, un personal encargado de la logística, que básicamente es quien en este caso tal vez se encargaría de cómo manejar en este caso cómo
permitir o facilitar que una persona o un bien llegue hacia determinado lugar y en tiempo adecuado. En la administración de materiales contemplaba el movimiento de materiales y componentes dentro de la empresa, es decir, el movimiento como tal de los insumos, materiales y también componentes dentro de la empresa, es decir, tal vez qué equipos, qué materiales voy a requerir para producir en la empresa. Y la distribución física, entendiéndose como ya describía el movimiento de los bienes terminados desde la planta hasta el consumidor final. Es decir, ya cuando el producto estaba terminado, estaba culminado, estaba listo, pues hasta que llegue, en este caso, hasta el consumidor final, en este caso los mayoristas de los minoristas. Entonces, de manera general se tenía estos tres conceptos, estas tres definiciones de lo que era como tal la logística o la cadena de distribución. Entonces, es una de las razones por las que ha ido cambiando, ha ido evolucionando, por cuanto tal vez aquí habla de manera muy general, muy macro y no se enfoca básicamente a todo lo que comprende la logística y por ende una cadena de distribución, ¿no? Entonces, revisamos la parte de sus inicios y ahora sí podremos dar ya una definición, tal vez con la que nos podremos manejar de manera general y podemos quedarnos con ella, ¿no? Después de todas las definiciones que hemos revisado, pues definimos a la logística como el proceso de planeación, instrumento y control eficiente, efectivo para el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionadas del punto de origen hasta el punto del consumidor final, de acuerdo con los requerimientos del consumidor. ¿Sí? Que es una de las definiciones que trata de abarcar casi todos los procesos, los conceptos que incurren dentro de la cadena o dentro de toda la parte de logística. Por eso nos dice que es un proceso de planeación, ¿sí? Un proceso de planeación de instrumentos y control eficiente, es decir, vamos a tener que planificar, es decir, las materias que vamos a requerir, en el tiempo, en el espacio, la cantidad, igual lo que es planear lo que es la fabricación, la distribución. Necesitamos instrumentos que nos ayuden al control, en este caso eficiente, efectivo, es decir, que cumplan con los tiempos, los tiempos, la calidad y que sean en una mínima cantidad de costos, ¿sí? Efectivo para el almacenamiento de bienes, servicios de información relacionados con el punto de origen hasta el punto de destino. Es decir, desde que tiene o parte desde la empresa hasta que llega al consumidor final. Obviamente, de ahí va a tener tal vez que ir a un proveedor que sea mayorista, luego a un intermediario y luego al cliente final. Pero lo que se encarga aquí básicamente es que llegue hasta su punto final, hasta el consumidor, de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que es una de las definiciones de la logística que trata de abarcar todos los aspectos que hemos revisado, ¿no? La importancia de la logística consiste en mejorar la fase del mercado, el servicio al cliente y mantener el transporte al menor costo. Algunas de estas actividades tenemos a continuación. El aumento en las líneas de producción, la eficiencia en producción, alcanzar niveles altos, la cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios y el desarrollo de sistemas de información. Parte de ello ya lo habíamos revisado. ¿A qué hará referencia el aumento en las líneas de producción? ¿A qué hará referencia el aumento en las líneas de producción? Mejorar los productos en línea, que esté al mismo tiempo, que llegue a la hora exacta, así. Ya, sí, muy bien, perfecto, gracias Luis. Aumentar las líneas de producción hace referencia a aquello, ¿no? Aumentar, en este caso, los productos dentro de un tiempo, de un espacio adecuado y con ello, pues, tratar
de cubrir y ir satisfaciendo esa necesidad, ¿no? Porque no es, por ejemplo, viable o posible que, les pongo el ejemplo acá de una empresa de cemento, en ciertas temporadas o en ciertos días tienen falencias en la producción, en cuanto tienen excesos a veces de producción y tienen faltas en cuanto a su producción. Justamente, porque, por eso les digo, porque conozco un poco ahí del tema, en la producción del cemento tienen de hecho dos plantas de producción, planta de aquí de Chimborazo, en Riobamba, y la planta en Azogues. Entonces, ¿qué es lo que pasó justamente el fin de semana? La planta de aquí, Chimborazo, no alcanzó a producir la demanda que requerían los clientes y los vehículos tuvieron que ir a traer el producto desde Azogues para traer acá a la región o cubrir la zona de acá de lo que es Chimborazo, Tungurahua y posiblemente van de ahí a la Amazonía. Entonces, si en este caso la planta de producción falla aquí en Chimborazo, los vehículos tuvieron que ir a traer de allá el producto, eso ya genera un costo, un gasto extra que los clientes posiblemente no están dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces, básicamente, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Esas líneas de producción tienen que mantenerse en un nivel que pueda suplir la demanda que yo requiero. Si no, caso contrario, va a generar gastos o costos o posiblemente no poder cubrir con esa demanda, con ese requerimiento que tiene el cliente, ¿no? La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. Aquí en este caso lo que es la eficiencia. La eficiencia está posterior o le antecede lo que es la eficacia, ¿sí? Lo que es la eficacia. Si ustedes pueden, de hecho, revisarlo, esos tres conceptos que a veces son un poco similares. La eficacia, la eficiencia, ahí se me fue la otra palabrita, eficacia, eficiencia y se me fue. Si ustedes pueden, de hecho, revisarlo, ¿sí? La unión o el compendio de ser eficiente y de ser eficaz, vamos a tener lo que nos hace mención aquí. La eficiencia en producción alcanza niveles altos. Es decir, que nosotros tal vez con la mínima cantidad de recursos podamos cumplir un requerimiento con calidad, con eficiencia, ¿sí? Y cumpliendo o alcanzando niveles altos en cuanto a la producción, ¿sí? La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. Dentro de esta parte donde nos dice la cadena de distribución, cuando básicamente dentro de las bodegas de almacenamiento, dentro de nuestros locales, tal vez tenemos ciertos productos que están ya una cierta cantidad de tiempo o básicamente ocupan un lugar. Es por ello que nos dice, debe tener menos cantidad de inventarios, es decir, que el producto tal vez llegue y de inmediato ya esté planificado para su distribución, ¿sí? Es decir, en esa parte sí me hago entender, ¿no? Que el producto en este caso permanezca lo que es la mínima cantidad del tiempo dentro de una bodega, dentro de un espacio que sea destinado para su distribución y que ya esté planificado cuál es la distribución que va a tener, ¿no? Y que no permanezca la menor cantidad de tiempo dentro de un lugar, dentro de un almacenamiento, dentro de una bodega. Y el desarrollo de sistemas de información, que de hecho ya revisamos parte de aquello, eh, los sistemas de información nos permiten, nos facilitan lo que es la distribución, la ubicación, de hecho, ¿no? Ahora con estos GPS, dispositivos
de posicionamiento, nos permite ya saber la ubicación del producto o del vehículo, es decir, en qué lugar está, tal vez en si está cubriendo con los tiempos que ya fue planificado esa ruta para su distribución. Entonces, son medios que también, o herramientas que también nos ayudan al control o al seguimiento que se pretende dar, ¿no? Cuando una organización conserve las actividades anteriores, se obtienen, perdón, los siguientes beneficios. Vamos a ver quién me ayuda. A ver, Luis, por favor, ayúdame con la lectura de eso. ¿Eh? Cuando una organización observa las actividades anteriores, se obtienen los siguientes beneficios: incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de la empresa para lanzarse al reto de la globalización, optimizar la gerencia y la gestión logística, comercial nacional e internacional, coordinación óptima de todos los factores que influyen en las decisiones de compra, la calidad, confiabilidad, precios, embarque, distribución, protección y servicio, aplicación de la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, en un marco, un mecanismo en planificación de las actividades internas y externas de las empresas. Ortiz Márquez en 2009. La definición tradicional de la logística afirma que el producto adquiera su valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible. Ya, aquí básicamente lo que nos habla son los beneficios que vamos a tener dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Y obviamente esos beneficios van a estar orientados a que se incremente lo que es la competitividad, mejorar la rentabilidad de las empresas, es decir, que tengan mejores ingresos y mayores ingresos, y que son uno de los retos que se enfrentan actualmente. Y ahora aún más, por ejemplo, con toda la emergencia, la situación que se vive a nivel mundial. Muchas empresas se han enfrentado a ese reto de seguirse manteniendo y de que no declinen en cuanto a su existencia, ¿no? Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional, tomando en cuenta que al hacer mención de optimizar la gerencia y la logística de gestión comercial, algunos productos no únicamente se expenden a nivel nacional, sino ya se expenden a nivel internacional y requieren de esa parte de gerencia y gestión de la logística comercial para que sus productos puedan expenderse y sus costos tal vez no sean relativamente altos a los que tal vez otro país pueda realizarlos, ¿no? Entonces, muy importantes. La coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión, como son la calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. Estos son los aspectos o factores que los clientes o nosotros como clientes de un determinado producto nos fijamos al momento de adquirir, ¿sí? Lo que es la calidad, la confiabilidad, el precio, el empaque, la distribución, la protección y el servicio. Es decir, son aspectos que toda cadena de distribución o la parte de la logística debe estar muy pendiente de aquello, ¿no? De tratar de cubrir en su totalidad estos aspectos o estos factores, ¿sí? Por ejemplo, la Coca-Cola, que ellos dan la calidad, la confiabilidad y el precio en el embarque, que esté bien estado y todas las cosas, y la distribución, y que esté buen servicio y la protección. Sí, un ejemplo, muchas gracias Luis, un ejemplo muy claro es de ello, ¿no? Coca-Cola, que ellos sí se fijan bastante en aquello, ¿no? En la calidad,
en la confiabilidad, en el empaque, lo que es la distribución, y que el producto llegue en perfectas condiciones hacia sus clientes, ¿sí? De hecho, básicamente ellos igual en la idea que nos venden a nosotros con el marketing dentro de las propagandas que nosotros podemos ver en redes sociales o en televisión, nos venden aquello, ¿no? Que cuando, por ejemplo, ustedes hace un día caluroso, hace sol, necesitamos de una bebida, o cuando tenemos alguna cena familiar o alguna comida en especial, necesitamos tal vez de ese producto. Entonces, nos venden esa idea y obviamente al momento de nosotros ya adquirir un producto o pretender adquirir un producto de aquello, en su mayoría, en su totalidad, encontramos el producto así, en buenas condiciones, en perfectas condiciones y al alcance posiblemente lo más cercano posible, ¿no? Entonces, es una de las partes que de hecho les funciona y hasta ahora ha tenido éxito lo que es esa cadena de distribución por parte de Coca-Cola, ¿no? Entonces, tener presente aquello. Las particularidades de la logística, hemos hablado un poco haciendo mención a lo que es tal vez los beneficios, pero no nos hemos fijado o hasta ahora no hemos hecho tanta relevancia en lo que es el valor de la logística, que se expresa también en lo que es en el tiempo y en el lugar. Y haciendo mención a lo que es en el tiempo y en el lugar, nos dice que los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en manos de los clientes. ¿Cuándo? Es decir, en el tiempo, y dónde, es decir, en el lugar. Ellos desean consumirlos, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en manos del cliente, ¿sí? Porque son quienes los consumen, quienes adquieren el producto. Entonces, cuando están en manos, en este caso, del cliente, en este caso en el tiempo, y dónde, entonces ahí es donde recién adquieren ese valor o tal vez esa importancia, porque ya el producto finalmente cubre o cumple con ese requerimiento del cliente y llega al lugar donde él, en este caso, el momento que necesita o desea consumirlo, ¿no? Una buena dirección logística visualiza cada actividad en la cadena de suministro como distribución al proceso al añadir valor. Entonces, no sé si alguien de pronto, de hecho, tiene algún ejemplo que nos pueda compartir en esta parte donde nos dice que los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en el tiempo y en el lugar adecuado donde los clientes así lo desean. Si alguien puede darnos un ejemplo de aquello. A ver, por favor participen, chicos. Han participado. A ver, Darling, Belén, Elian, por favor participen. A ver, a Darling le pregunto. Un ejemplo, por favor, señor Darling, de un producto o un servicio que esté en el tiempo y en el lugar adecuado, tal vez donde usted lo requiera. Y que ahí tome ese valor Por o esa ejemplo, importancia. entregas a domicilio también tiene que ver que llegue a tiempo, por ejemplo, o sea, un pedido de pizza por lo menos, ¿no? Así, un ejemplo, que llegue a Ya. tiempo y en el lugar indicado, o sea, en el pedido y por teléfono y dan dirección, todo y que llegue a tal hora, así como lo prefiere el cliente. Ya, muy bien. Puede ser un ejemplo muy validero, ¿no? En el tema, sobre todo de comida, si tal vez ya nos llega ese producto, podemos tomar alternativas y otra alternativa puede ser otro producto o tal vez desistir y
por último, realizarlo ustedes mismos algún alimento. Bien, a ver, ¿alguien más? Otro ejemplo de algún producto o servicio que cuando ya ustedes lo posean o en el lugar que ustedes lo requieran, crean que ahí tome ese valor. A ver, Darling, ¿quién más le pregunté? Elian, luego Belén. A ver, señor Elian, un ejemplo. Profesor, puede ser también un servicio de internet, Ya, que al momento de sí. adquirirlo, la instalación sea correcta y también en un tiempo correcto al instalarlo y que tenga todos los beneficios que puede adquirir el usuario o el cliente. Ya, puede ser el servicio de internet, de hecho, o uno más directo, el servicio de internet que adquieren muchos en el celular. Sí, porque a veces se requiere, es de ese momento, por ejemplo, ustedes cuando van a requerir, van a ingresar a alguna clase o van a ingresar a una reunión. Pues, tal vez ahí es donde el tiempo, sobre todo, y el lugar preciso donde ustedes lo necesitan, toma tal vez ese valor. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más le pregunté? A Elian, por siquiera. Elian. Profe, sí, aquí estoy hablando. Ya. También podría ser así como unos pequeños consumidores, así esos que tienen pequeñas tiendas, qué sé yo, y hacen pedidos a empresas, o sea, así como Coca-Cola o la Tropical, así. Y ellos hacen pedidos y muchas veces no llega en el tiempo exacto que es, sino llegan días antes. Y eso sería una desventaja para el. Ya. Sí, de hecho, muy bien, ¿no? Eso, perdón, eso hacía referencia aquí, ¿no? Que los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en el cliente, es decir, en el tiempo y en el lugar adecuado. De hecho, haciendo referencia al ejemplo ahí, varios productos sucede a veces, ¿no? Mientras tal vez se los tiene ahí en stock o se los tiene ahí en vitrina, pues nadie los solicita. Pero cuando no está, ahí es donde tal vez justo esos momentos es donde pregunta. Entonces, ahí toma ese valor, esa importancia, ese producto o ese servicio, porque ese momento el cliente o el consumidor es donde requiere adquirirlo o requiere consumirlo. Entonces, ahí es donde requiere, en este caso, o toma valor ese producto. Sí, es como cuando ustedes van a la tienda, el ejemplo que nos decía, van a la tienda y piden una Coca-Cola. Entonces, el producto posiblemente estuvo ahí ya no sé qué tiempo, un tiempo X, estuvo ahí en la tienda. Pero ya cuando ustedes directamente van y lo adquieren, ahí es donde estuvo en este caso o tiene mayor valor, porque es donde ustedes requieren, es decir, en el tiempo y en el lugar, y desean consumirlo tal vez posiblemente ese momento. Entonces, ahí es donde el producto en verdad toma valor, toma la importancia, ¿sí? Y eso Como por sucede. ejemplo Globo. Globo es de las encomiendas, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Ya, sí, porque Globo es lo que nos facilita es que llegue el producto hacia nuestros... A tiempo y el preciso momento. exacto. ¿Usted tal vez ha adquirido algún producto por Globo, Luis? Sí. ¿Qué producto adquirió? Oh, ¿Cómo se llama? Una ropa. ya, y sí les llegó en el tiempo y en el lugar adecuado. Sí, adecuado, llegó al mismo tiempo. Dijeron que esté afuera y estaba afuera. Ya, entonces, ese es uno de los aspectos que incurren en confiabilidad, en seguridad, para que el consumidor, en este caso,
pueda tal vez volverlo a consumir, a requerir, o pueda recomendar a otras personas, ¿no? Dentro de su círculo, ya que ese de hecho es el mejor marketing, el que es de boca a boca, es decir, que yo comparto mi experiencia y la experiencia que yo tengo fue que cumplieron al 100% con lo ofrecido. Entonces, esa es una de las ventajas que se podríamos tener o podríamos tener, ¿no? Entonces, básicamente aquello, ¿no? Que cumpla el producto dentro de un tiempo y dentro de un lugar que así lo requiere el cliente. Entonces, esa es una, como les decía, una particularidad de la logística, sí, que debe cumplirse. Bien, eso por una parte. Vamos a revisar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, me la dicen. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿No? No. Ya, no, continuamos, ¿no? Continuamos, ahora revisamos lo que es la cadena de distribución. La cadena de distribución, bueno, aquí primero vamos a revisar los conceptos para entenderlo de mejor manera lo que es ya la cadena de distribución. A ver, Jefferson, ayúdenme con la lectura de lo que es la cadena de distribución para Jiménez Sánchez y Hernández García. Cadena de suministro. La cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final. Para crear una ventaja competitiva sustentable, esto incluye la administración del sistema de información, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Es el canal de movimiento de los materiales a lo largo del proceso industrial, desde su origen hasta el consumidor final o cliente. Este movimiento se manifiesta a través de las sucesivas manipulaciones, transformaciones, desplazamientos y almacenajes que sufre el producto desde que es materia prima hasta que llega al cliente final. Ya, muchas gracias, Jefferson. A ver, me pregunto, a ver, a Lilibet, en función de lo que nos acaba de dar lectura Jefferson, ¿qué será una cadena de suministro? ¿Qué entiende por una cadena de suministro? Sería que Lilibet. espérate, profesor, que te fue la idea que se tenía. Ya le esperamos, tranquilos. O sea, sería que pongamos la empresa, le dé al cliente todo lo que ellos piden y que le lleguen en su momento adecuado. Ya. Ya, de manera general puede ser aquello, ¿no? Pero tal vez acá lo que está un poco más detallado dentro de las dos definiciones de lo que es la cadena de suministro, nos dice que, a ver, ¿dónde está para poderles? Ya, creo que ahí sí miran el cursor, ¿no? Bien, dentro de las dos definiciones que revisamos de lo que es la cadena de suministro, nos dice que dentro de la primera, la coordinación, ¿sí? Esta cuarta, estas dos palabritas, la coordinación e integración
de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, ¿sí? Todas las actividades asociadas al movimiento de bienes. De hecho, algo similar a lo que nos define acá, el canal de movimiento de los materiales, ¿sí? Desde su origen, es decir, desde la materia prima hasta el usuario final o hasta el consumidor final, creando una competitividad sustentable o una ventaja competitiva. Es decir, que en realidad o en la vida práctica, dentro de los diferentes productos que tal vez tenemos, vamos a tener diferentes alternativas. En el ejemplo claro mismo de una bebida, de una gaseosa, vamos a tener diferentes alternativas para poder adquirirlas. Y muchas de esas alternativas pues van a tener diferentes costos del producto, ¿sí? Y bueno, en este caso para el consumidor final. Pero para el proveedor, en este caso, o para el distribuidor, esos costos van a estar tal vez diferenciados o van a tener unos, en este caso, más altos y otros más bajos. Y eso va a depender de cuál es, en este caso, la cadena o su cadena de distribución para que llegue ese producto hacia determinado lugar. Es decir, básicamente, si yo les pongo un ejemplo práctico, llegue a un centro comercial, las bebidas, las gaseosas. Entonces, vamos a tener varias alternativas, en este caso de marcas de gaseosas, pero cada una de ellas tal vez van a generarles un costo, un gasto de distribución o de transporte para el dueño, ¿no? Entonces, aquí lo que nos habla básicamente de esta cadena de distribución que va a ser la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes. ¿Cuáles serían todas esas actividades, ¿sí?, asociadas al movimiento de bienes? Pues ahí tenemos los que son sobre todo ligadas al transporte, empaque, embalaje, lo que es subirle al vehículo, bajarle al vehículo. Entonces, todo eso comprendería como las actividades asociadas al movimiento de bienes, es decir, al movimiento del producto o de los productos, ¿sí? Nos dice, desde que llega o desde la materia prima, ¿sí? Desde lo que tenemos los insumos para su fabricación, hasta el usuario final, es decir, hasta que ya finalmente llega al consumidor. Y con ello pretendemos crear una ventaja competitiva, es decir, que en relación a nuestras competencias, a la competencia que tengamos, pues tengamos la mínima cantidad de costos o de gastos y en tiempos también, ¿no? Que sea un tiempo adecuado y pueda cubrir. Esto nos dice, esto incluye la administración de sistemas de información, es decir, va a estar dentro de ello o qué aspectos necesitamos o herramientas, sistemas de información, fuentes, programas de producción, procesamiento de pedidos, dirección de inventario, transporte y almacenamiento y servicio al cliente. Es decir, va a ser un compendio de todo aquello, ¿no? Es decir, sistemas de información, fuentes, es decir, vamos a requerir información tal vez necesaria, programas de producción, es decir, cómo tal vez se va a programar para que saber en qué tiempo, cuál es el espacio o el tiempo promedio que se demora en producir un producto, ¿sí? Y en qué espacios puedo alcanzar niveles de producción altos. Procesamiento de pedidos, es decir, basarme en cuáles son los pedidos o los requerimientos que tengo por parte de los usuarios y en función tal vez de aquello, programarme mi producción. ¿Sí? Igualmente la dirección del inventario, transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Entonces, revisando cada uno de aquellos, nos damos cuenta que esta cadena de suministro o logística comprende varios aspectos, varios parámetros que son necesarios cubrirlos para tener esa ventaja competitiva que nos dice. Buena otra definición que nos dice el canal de movimiento de materiales a lo largo del proceso industrial, desde su origen hacia su consumidor final o cliente.
a lo que nos hace mención el proceso industrial, es decir, todos los aspectos, actividades que incurren en ese proceso industrial, es decir, en la fabricación de ese producto hasta que finalmente llega a su cliente. Este movimiento se manifiesta, nos dice, a través de sucesivas manipulaciones, transportaciones, desplazamientos y almacenajes que sufre el producto. Es decir, va a tener en varias partes que tiene que ser manipulado, es decir, embalado, tiene que ser tal vez compilado en algún tipo de material para que no sufra tal vez desperfectos, y en sus desplazamientos, en sus almacenajes, es decir, dependiendo del consumidor o del cliente, pues va a tener que sufrir varios, posiblemente cambiarse de modalidad de transporte, ¿sí? Entonces, hasta que finalmente llega hasta el cliente final, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta, de que esta cadena de suministro, ¿sí? No es únicamente que el producto ya es elaborado y llega hacia el cliente o al consumidor final, sino para que suceda ello necesita de varios aspectos, varias consideraciones que tal vez nosotros como clientes pues no las conocemos, pero una vez que, si ustedes tienen la suerte de tal vez trabajar dentro de una empresa, en una empresa y que maneje la parte logística, pues ahí van a caer en cuenta que son varios aspectos que se requieren para que el producto, desde antes de su producción, llegue finalmente hacia el cliente en las perfectas condiciones. También tenemos aquí, de hecho, otras definiciones que la cadena de suministro le entrega al cliente de valor económico por medio de la administración sincronizada de flujo físico de bienes con la información asociada a las fuentes de consumo. A ver, la otra definición, ayúdenme. Belén, por favor, ayúdenme con otra definición. Con la de Jiménez, Sánchez y Hernández. Ah, no, esa es la que revisamos. Leo. Sí, por favor, señorita Belén. Ok. La cadena de suministros. La cadena de suministro es el conjunto de empresas eficientemente integradas por los proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores, mayoristas o detallistas coordinados, que busca ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades, valor de los integrantes de la cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. Ya, muchas gracias. Bien, entonces tenemos dos definiciones más de lo que es la cadena de suministros y nos quedamos con esta segunda que nos dice que es un conjunto de empresas eficientemente integradas con los proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores mayoristas o detallistas coordinados, que en este caso busca ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso. Y se busca tener o obtener un menor costo de estas actividades de los integrantes de la cadena de valor y satisfacer los requerimientos de los consumidores. Sí, de hecho aquí uno de los ejemplos más prácticos sería ahora los productos que vemos tal vez en las redes sociales o en internet que se expenden o se pretenden dar a la venta. Muchos de esos productos tienen o se promocionan a un precio, ¿sí? Pero ya al momento que tal vez se quiere obtener más información, se consulta de hecho esa distribución o ese transporte que nosotros, en este caso, cuando es de ciudad a ciudad, el costo que genera ese transporte va a ser tal vez relativamente alto y en comparación al costo de transporte
más el costo del producto, ya tiene un costo final que es relativamente alto. Entonces, ahí viene la importancia o la relación de que estos productos, en este caso, se expenden, sí, a un precio, pero ya una vez que es el valor añadido del transporte, el costo es mucho más alto, ¿no? Entonces, esta cadena de distribución es lo que pretende, de hecho, dar algún tipo de solución o dar o mejorar, en este caso, la distribución del producto a través de su cadena de suministro, que nos dice que básicamente busca, en este caso, ubicar uno o más productos que puedan ser transportados y en este caso a los lugares correctos en el tiempo que el cliente o el consumidor lo demanda y así minimizar en gran parte estos costos que tenemos por el transporte, ¿sí? Por la distribución. El proceso básicamente de la cadena de abastecimiento está, de hecho, dentro de esta imagen que podemos ver, tiene varios eslabones, desde lo que son los proveedores de materia prima, proveedor del producto terminado, el distribuidor, el detallista, el consumidor, que básicamente es una rueda, cómo va funcionando. De hecho, ahí tenemos el abasto, la manufactura, el transporte, el almacenaje, la distribución, el aprovisionamiento, transporte de entrada, inventario de materia prima y partes, planificación de producción, programa de producción, inventario de productos en proceso, presupuesto, servicio al cliente, inventario de producto terminado, distribución, transporte de salida. Lo que son los materiales se manejan en un Excel, papel de entrada, las plataformas de información, y lo que de hecho se maneja o incurre en todo esto es el dinero, en la planificación de cuánto dinero se necesita para todo aquello. Pero entonces, de manera general, dentro de esta imagen miramos lo que son los proveedores de materias primas, es decir, para que el producto o el proveedor tenga el producto terminado, es decir, ya el producto esté culminado al 100%, luego va a ir a su distribución y posiblemente aquí, en algunos casos, se tenga lo que son los detallistas, es decir, ya las tiendas o se puede agregar algún tipo de detalle o promoción, y acá finalmente ya el consumidor. Y acá lo que tenemos es el abasto, la manufactura, el transporte, almacenaje y distribución. Dentro de cada una, de manera general, estas tres fases, lo que es el aprovisionamiento, es decir, antes de la producción, es decir, dar el abasto de materia prima para que el producto pueda ser elaborado, el transporte de entrada, es decir, el transporte que se va a requerir para que la materia prima pueda ser ingresada al proveedor o en este caso, a la fábrica para que pueda ser elaborado el producto, el inventario de materia prima y partes, es decir, qué cantidades y en qué tiempos voy a requerir lo que es la materia prima, la planificación de producción, programas de producción, inventario de producto en proceso, que básicamente es ya dentro de lo que es la organización, la empresa, y el presupuesto, servicio al cliente, inventario de productos terminados, lo que es la distribución. Ya una vez que tenga, en este caso, elaborado el producto, pues tener ese inventario de cuántos productos tenemos y ya listo para su distribución y el transporte de salida. Y los materiales, en este caso, regularmente lo que se hace es en una hoja de Excel, tener lo que es cierta información de cuántos, tal vez, registro de cuántos pedidos posiblemente tenemos, de igual manera para la materia prima, y apoyado también de lo que son plataformas, en este caso para el control de las flotas, es decir,
cómo se está distribuyendo, si está cumpliendo con los tiempos, con los espacios que fueron establecidos y obviamente cuánto dinero me genera toda esta cadena de suministro o cadena de distribución, ¿sí? Cuánto genera en este caso para la empresa, para el proveedor, cuánto dinero genera y si es que obviamente está acorde la tarifa a las distancias adecuadas. Sí, ese es otro de los aspectos, ¿no? Pues no se considera las tarifas en función de la distancia que tiene que recorrer el vehículo o de las distancias que se tiene para que el producto llegue finalmente hacia el proveedor. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta ahí, no sé qué hora es, 9:20. Si tienen, a ver, preguntas, me gustaría que me hagan llegar las preguntas que ustedes tengan, por favor. Chicos, preguntas, ¿no tienen preguntas? Y vamos a revisar estas diapositivas más. Esta más. Lo que es la cadena logística que se divide en tres partes, lo que es la cadena de aprovisionamiento, la cadena interna y la cadena de distribución. Dentro de cada una, lo que es la cadena de aprovisionamiento, la cual gestiona la materia prima y los componentes o productos semi-elaborados y conlleva hacer los pedidos a proveedores, el transporte, almacenaje y suministro de la fábrica. La cadena interna, que se responsabiliza de gestionar el stock de productos semi-elaborados que se halla en el curso de fabricación, y la cadena de distribución, que atiende la demanda de los clientes y el envío de los productos por los canales de distribución. Esto comprende el stock del producto acabado, el almacenaje, el transporte y entrega al cliente. Dentro de cada una de estas tres partes dentro de la cadena de logística que está dividida, tenemos lo que es la cadena de aprovisionamiento. Entonces, dentro de esta cadena de aprovisionamiento nos dice que gestiona lo que es la materia prima y los componentes para los productos semi-elaborados, ¿sí? Es decir, este es como el antes, ¿sí? Lo que se requiere para la materia prima o los insumos que son materia prima y los componentes para el producto semi-elaborado, ¿sí? Esto conlleva, en este caso, a los pedidos a proveedores, transporte, almacenaje y suministro de fábrica. Obviamente, dentro de esta gestión para la materia prima o componentes para el producto semi-elaborado, voy a necesitar de proveedores de transporte y almacenaje y el suministro de fábrica. Es decir, voy a requerir diferentes, tal vez, vehículos o transporte para que el producto, la materia prima, pueda ser transportada hacia mi organización, mi fábrica, ¿no? Y obviamente el almacenaje de este producto, ¿sí? Y a la cadena, lo que es interna, nos dice que se responsabiliza de gestionar el stock del producto semi-elaborado que se halla en el curso de fabricación. Es decir, ya acá es como el siguiente paso, en donde ya esta cadena interna es la responsable de gestionar el stock del producto semi-elaborado. Es decir, gestionar dónde va a ser posiblemente su almacenamiento, su manipulación de este producto ya semi-elaborado y que se halla en el curso de fabricación, es decir, que ya está el producto culminado, es decir, en semi-elaborado. Y la cadena de distribución, esta ya atiende la demanda de los clientes y el envío del producto por los canales de distribución. Comprende lo que es el stock del producto acabado, el almacenaje, el transporte y entrega al cliente. Entonces,
Ya en esta cadena de distribución ya atiende los requerimientos o la demanda de los clientes, es decir, ya distribuye, en este caso, distribuye el producto por sus diferentes, nos dice, canales de distribución. Y ya lo que es el stock o el producto terminado o acabado, el almacenaje, el transporte y la entrega al cliente, es decir, dónde posiblemente va a estar almacenado, qué vehículo, qué transporte va a ser el más adecuado, el más idóneo para que pueda llegar ese producto hacia el cliente o hacia la bodega donde queremos transportarlo. Entonces, se encarga básicamente ya de eso, ¿no? Entonces, tenemos la cadena de aprovisionamiento, lo que son la materia prima o gestiona lo que es la materia prima, componentes para el producto semi-elaborado. Esto de hecho conlleva a los pedidos a proveedores de materia o insumos de materia prima, el transporte, lo que es el almacenaje y suministro de fábrica, es decir, los insumos, productos que necesitamos para producir el producto. Ya la cadena interna básicamente es donde se está elaborando el producto ya en la organización, en la fábrica, donde el producto está en su curso de fabricación, ¿sí? Y la cadena de distribución básicamente ya es lo que empieza a distribuir de acuerdo a la demanda o cumplir con esa demanda de clientes y el envío de productos por los canales de distribución, es decir, el producto ya una vez que está terminado, está acabado, ya empieza su distribución. Y obviamente en varios, en su mayoría, va a necesitar en este caso el almacenaje, del transporte y la entrega, en este caso hacia sus mayoristas y obviamente luego ello hacia sus diferentes clientes, en este caso minoristas o clientes ya finales como tal. ¿Sí? Entonces, sí está claro estos tres partes de la cadena logística que comprende cada una de las tres cadenas. A ver, rápidamente, a ver, ¿quién no le he preguntado el día de hoy? A ver, Ángel, esto es todo al final, por eso no lo he visto. ¿Qué era la cadena de aprovisionamiento, Ángel? Ángel Carriel Jiménez, si no lo escucha, si me escucha, ¿qué era la cadena de aprovisionamiento? No me contesta. A ver, Odalis, señorita Odalis. Dígame, ingeniero, ¿Qué era la ¿qué era la cadena? cadena de aprovisionamiento? Ajá. Es la que gestiona, por decir, se encarga de los productos que están semi-elaborados, lo que tiene que ver con los productos o pedidos que hacen los proveedores. Ya, sobre todo una palabrita le falta más fundamental ahí, lo que es la materia prima. Sí. Sí, lo que es la materia prima. Al decir los componentes o productos semi-elaborados, es decir, obviamente en una organización tal vez el producto no va a llegar en materia prima, tal vez en estado puro, ¿sí? Ya va a llegar tal vez, como nos dice, materia prima y los componentes o productos semi-elaborados. Posiblemente, no sé, un ejemplo más claro. ¿Cuál puede ser? Tal vez productos de insumos de muebles, por ejemplo, ¿sí? La madera posiblemente ya llega un poco tratada, ¿sí? Ya llega tratada, es decir, es un producto que ya está semi elaborado posiblemente, no llega la materia prima como tal,
¿sí? No sé si esa parte sí me están entendiendo, ¿sí? Eso igual en otros productos, es decir, requerimos de esa materia prima, pero esa materia prima posiblemente ya está tratada, ya está semi elaborada, o sea, ya pasó por tal vez algún proceso en donde ya se le dio algún tipo de tratamiento, ¿sí? No sé si en esa parte sí, sí está claro, si me hago entender. Y la cadena interna, a ver la cadena interna, a ver Luis, ¿qué entendió que era la cadena interna? Luis, ¿está Luis? Luis Lord. Híjole, a las 9:30, igual ya se van. Por ejemplo, la cadena es, por ejemplo, lo que es la bodega, el trabajador, cosas así. Ya, bueno, va a quedar para la siguiente clase, Luis, porque ya justo son las 9:29 y ya tenemos que irnos al otro curso, ¿sí? Pendientes para la siguiente clase. Bien, a ver, nos vamos a las